Proceso de elaboración de la cerveza. La materia prima que se utiliza en la elaboración de la cerveza es el grano de cebada. La malta proveniente de los granos de cebada se almacena en silos. El proceso de elaboración de la cerveza comienza en la casa de cocimiento, donde se utilizan 5 equipos especiales. En el cocedor de adjuntos es donde se lleva a cabo el malteado, donde produce azúcares como la maltosa a través de la germinación del grano. Continúa el macerador, donde se produce un mosto rico en azúcares fermentables. Posteriormente, en el filtro de Lauter es donde se separa el mosto de la parte sólida de la malta a través de unas cuchillas. En la olla de cocción, el mosto se lleva a ebullición agregándole el lúpulo para darle el sabor amargo característico de la cerveza. Finalmente, el tanque de sedimentación Whirlpool se encarga de separar los sedimentos del mosto formado durante la cocción. Como último paso controlado desde la casa de cocimiento, el mosto es enfriado con agua a contracorriente. A temperatura adecuada, la levadura es agregada al mosto para iniciar la producción del alcohol. Nos referimos al proceso de fermentación, que dura aproximadamente 7 días. Por último, el producto se deja reposar en el tanque durante una semana, para completar el proceso llamado maduración de la cerveza. Para eliminar algunas proteínas y levaduras restantes es necesario la filtración, donde se adquiere la brillantez que la hace tan apetecible. Malteado. Es la primera fase en el proceso de elaboración de la cerveza y supone un paso importante debido a que es en este en el que se define el tipo de grano que se utilizará para la elaboración de la bebida. Se lleva a cabo mediante una serie de pasos. Primero se selecciona el grano a utilizar, verificando la calidad y tamaño de este. Luego se procede a almacenarlo, teniendo en cuenta para esto el grado de humedad durante la selección. Todo esto con el propósito de secar el grano para evitar que sea atacado por hongos y otras bacterias. Siguiendo con el proceso, se procede al remojo, que consiste en dejar reposar los granos en un tanque con agua a cierta temperatura. Esta parte del proceso tarda un par de días. Luego de esto se dará la germinación del grano, lo que indica que el grano está listo para secarse y tostarse. Esta última parte se hace con el objetivo de eliminar el germen desarrollado en la germinación. También sirve para determinar el color de la cerveza. La reacción que se da durante el proceso de malteado es la siguiente. El almidón de la cebada reacciona con agua en presencia de oxígeno, dando como producto la maltosa del azúcar. Maceración. Una vez obtenida la malta y dentro de las instalaciones cerveceras, esta se tritura y se mezcla con agua caliente para extraer sus azúcares naturales mediante procesos enzimáticos bioquímicos. Podemos decir entonces que la maceración es un proceso enzimático, ya que son las enzimas dentro de la malta las que convierten la maltosa en azúcares fermentables. La duración y la temperatura de este proceso dependerá de cada productor y del estilo de cerveza que desee obtener. Puede ser una simple infusión a una única temperatura o una decocción, en la que se transfiere la mezcla de un tanque a otro a diferentes temperaturas. La infusión suele durar 1 o 2 horas y es el método usado tradicionalmente en la elaboración de cervezas tipo ale, mientras que la decocción es un proceso más lento. Esta puede durar hasta 6 horas y se utiliza en la elaboración de las cervezas tipo lager. En cualquiera de los dos casos, el resultado debe ser una especie de agua azucarada, a la cual denominaremos mosto. Antes de pasar a la siguiente fase, este mosto será filtrado para quitarle los restos del grano que no se lograron disolver en agua. Este proceso de elaboración de la cerveza puede describirse en la siguiente ecuación química, donde tenemos la maltosa más agua, que al mezclarse nos dará como resultado el mosto. Como podemos observar en la ecuación química, tenemos la maltosa, que es
son los granos provenientes del proceso anterior más agua caliente. Se mezclan y obtenemos el mosto. Lupulización. Una vez limpio, el mosto se lleva a una caldera donde se hierve junto con el lúpulo, que le dará el amargor y aroma típico de la cerveza. Dependiendo de la cantidad y de la variedad de lúpulo que se utilice, la cerveza tendrá un mayor o menor amargor y aroma. Normalmente no se echa todo el lúpulo al principio, sino que se añaden distintas variedades de este en diferentes momentos de la ebullición. Este proceso normalmente dura entre 1 hora u hora y media. Clarificación. Es necesario separar las partículas que se coagularon durante la ebullición. Este proceso es llamado clarificación y se realiza normalmente por medio del movimiento centrípeto del mosto dentro de los tanques, como si fuera un remolino que arrastra las partículas sólidas hacia el centro y hacia el fondo del tanque. Después de haber hervido el mosto, debemos considerar que este está caliente, por lo que antes de pasar a la fermentación, hay que enfriarlo y prepararlo para que tenga la temperatura adecuada para que las levaduras puedan trabajar de una forma eficiente. Se lleva el mosto al tanque de fermentación y se añaden las levaduras para que comience el proceso de fermentación, que consiste en la transformación de los azúcares del mosto en alcohol y CO2. Según el tipo de fermentación se van a producir dos tipos de cerveza. Para una fermentación alta se va a producir una cerveza de tipo ale y para una fermentación baja se va a producir una cerveza de tipo lager. Fermentación alta. Para que la levadura trabaje bien se necesita una temperatura inicial de 18 grados centígrados y el proceso va a alcanzar una temperatura de 24 grados centígrados debido al calor propio de la fermentación. Fermentación baja. En esta fermentación la levadura actúa a 5 grados centígrados hasta 90 grados centígrados. Todo el proceso se da en la parte inferior del tanque de fermentación y esta tarda más tiempo en fermentar. Las levaduras van formando el azúcar en alcohol. Cuando terminan de actuar, la levadura cae al fondo del tanque. Es un proceso que suele durar 7 días para una cerveza de tipo ale y 2 semanas para una lager. En la fermentación se da la siguiente reacción. La glucosa de maltosa va a reaccionar con la levadura, pero en nuestro caso, para la fermentación de la cerveza, se va a ocupar una levadura llamada piruvato de descarboxilasa, más el adenosindifosfato va a producir etanol, más el dióxido de carbono y el aditivo que se va a producir que se llamará adenosintrifosfato. Y como ya habíamos hablado anteriormente, el proceso de fermentación libera calor, entonces el calor liberado va a ser de 25.5 kilocalorías.